Hola, hola, ¿qué tal chicos? Espero que estéis pasando un fin de semana genial. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo conservar nuestros alimentos durante más tiempo, ya que he visto que mucha gente lo estaba preguntando por el canal y no sabe muy bien cómo funciona. Digo, les voy a traer un vídeo, así solucionamos todas las dudas que puedan haber. Pero antes de nada deciros que si os gusta el vídeo le deis un like y os suscribáis al canal, que me ayudáis un montón. Y luego aparte, si queréis comprar juegos con un super descuento, abajo en el link en la descripción os voy a dejar un link de Instant Gaming para que obtengáis descuentos en videojuegos y así de paso apoyáis al canal. Bueno, ahora dicho esto, vamos al lío. ¿Cómo podríamos conservar nuestros alimentos por más tiempo? Pues bien, hay varios modos. El primero, que es de nivel más bajito, sería buscar el secadero, que lo tendríamos por aquí y lo tenemos tan solo a nivel 18, donde está el fogón, el caldero de medicinas y esto sería el secadero. ¿Cómo funciona el secadero? Bueno, vamos a verlo. Yo lo tengo aquí ya puesto, que este es mi mini tallercito de en casa, que es con el que hago yo todas las comidas y eso. Si nos vamos y abrimos el inventario, nos va a decir qué necesitamos. Necesitamos carne cruda y sal comestible, y entonces con esto se hará carne adobada. Y para hacer el pescado sería lo mismo, lo único que el pescado ya tiene que estar cocinado, que lo podemos cocinar en el fogón. Cuando lo tengamos cocinado lo ponemos aquí, con la sal comestible, que ahora os voy a explicar también cómo se hace, y le daríamos a fabricar sin más y ya estaría. Él se pondrá ahí a fabricar y esto pues lo mismo. Y se van a ir haciendo y ya vamos a ver que van a durar más. Si hemos el pescado asado, dura 11 horas y 59 minutos. Y ahora cuando se haga, vamos a ver que dura 23 horas y 59 minutos. Así sin nevera ni nada. La sal comestible, ¿dónde podemos obtener la sal? Pues la sal la vamos a obtener en estas cositas que hay por aquí, que son minas de sal, que la más bajita de nivel creo que es esta en este mapa, que es de nivel 20 o 30. Así que podríamos ir allí. Es como un campamento de NPCs, hay que matar a los NPCs y con el martillito vamos a ir picando la sal, que son como minas. En la descripción os voy a dejar el mapa interactivo para que podáis encontrar todos los puntos donde tenemos sal, pero vamos, que se ve bastante bien. Si acercamos bien el mapa, vemos que aquí tenemos una, aquí tenemos otra, y ¿dónde había otra? Aquí hay otra, por aquí hay otra. Bueno, hay bastantes, aquí hay otra más. Ya os digo, os dejaré el link en la descripción y así que podéis ver la que os pilla más cerca de casa o la que es más bajita de nivel. Para hacer la sal comestible tendríamos que construir la marmita de saltería. Y aquí en la marmita de saltería, si le añadimos aquí carbón, lo encendemos y le damos a craftear la sal. Esta sería la sal que recogeríamos bruta y aquí la podríamos refinar, por así decirlo, para hacer sal comestible. Y luego os voy a enseñar la otra manera. La otra manera para conservar los alimentos sería la nevera. El contenedor de hielo se llama, que es a nivel... Vamos a ver... Contenedor, creo que estaba por aquí... Creo, Sí, aquí lo tenemos. Esta es a nivel 34. Nos enseña la receta de la nevera, que sería el contenedor de hielo, la receta del hielo y la receta de la bola glacial, que bueno, esto al final es para hacer un poco el tonto. ¿Cómo fabricamos el hielo, chicos? Vale, el hielo es fácil de fabricar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un barril de madera lleno de agua, que lo podemos llenar en los pozos que se craftean, y luego necesitamos el salitre. El salitre, ¿dónde encontramos el salitre? Pues igual, en el mapa es como una mina, que se puede ir, hay NPCs, hay que matarlos y se puede picar. ¿Veis? Por aquí tenemos salitre, por aquí tenemos salitre. Lo dicho, os voy a dejar en el mapa el link de la descripción del mapa interactivo. Digamos que me estoy haciendo la pizza un lío. Os voy a dejar en la descripción el link del mapa interactivo y así allí lo podéis mirar todo bien. Una vez tenemos los ingredientes y la receta aprendida, nos vamos a la mano y por aquí nos sale para fabricar el hielo. Podemos fabricar el hielo con los barriles de agua y el salitre. Si se nos vacían los barriles, vamos, los llenamos y seguimos haciendo. Ahora os voy a enseñar también
cuánto tiempo duran más. Porque, por ejemplo, si nos vamos aquí, no tiene combustible. Pero, por ejemplo, dividimos en 1 y si le ponemos un hielito son 4 horas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Más o menos cuánto tiempo vais a estar fuera para que lo rellenéis de hielo según, y entonces ya se nos conservará más tiempo. Si no lo tenemos encendido, pues miradlo. Este que ya nos está a punto de caducar, le quedan 45 minutos, en 45 minutos caducaría. Si le añadimos un hielito y lo encendemos, nos va a decir que nos dura 15 horas. Es decir, la diferencia es bastante importante y se nota bastante. Y dicho esto, ya aquí estaría el vídeo de hoy. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar en los comentarios. Y si queréis que haga un vídeo de cualquier otra cosa que no entendáis o que no sepáis, dejádmelo también en los comentarios y lo iré mirando estos días. Pues nada chicos, un placer como siempre y nos vemos en el siguiente vídeo.